Bienvenido a Patrimonio y Tradiciones. Hoy vamos a descubrir la figura especialmente de un personaje que está en la misma entraña de esta tierra y que especialmente en el mundo del flamenco tiene una proyección universal. Lo vamos a descubrir, vamos a hablar de ese personaje ahora. Fotografía archiconocida, la de Rafael Flores Nieto, El Pillayo, pero que en esta ciudad todavía tenemos pendiente hacerle justicia. De entrada, se lleva hablando años y años, décadas, de un monumento en bronce y que nunca llega, y a pesar de haber tenido varias acciones donde parecía que podía ser. Bueno, pero nos vamos a ir al enclave para conocer los lugares donde el Pillayo se movía o donde la ciudad le rinde homenaje. Ahí tienen un plano de Málaga, ven la línea horizontal amarilla, esa es calle Mármoles, ya saben, la unión hacia arriba tenemos el barrio de la Trinidad y hacia abajo de la línea amarilla el barrio del Perchel. Pues calle Arrebolado, Trinitaria, es donde tiene lugar una de las ubicaciones del Pillayo, y vamos también a la de abajo, ese punto rojo que ven que es calle Zurradores. Pues ahí en ese entorno donde se mueve el Pillayo, la Trinidad y el Perchel, bautizado en San Pablo, y el punto amarillo, que ven arriba también, esa estrella amarilla, es en concreto el pasaje del Pillayo, ubicado en la zona de calle Mariscal, la zona de La Goleta, un pasaje prácticamente inexistente porque es una comunidad interior, con lo cual no tiene paso ninguno para el ciudadano y pasa totalmente desapercibido. Y nos vamos incluso a la anécdota. Tienen ahí el cartel de una película, en concreto dirigida por Luis Lucía, y que trajo ya la confusión definitiva, porque el poema de José Carlos de Luna de por sí ya empezó a hablar del Pillayo en unos términos que no eran los correctos, y descubriremos en el programa de hoy el porqué. En esta película se cuenta una historia del Pillayo que hoy le vamos a desmontar en parte. El Pillayo no fue una persona cargada de nietos, ni muchísimo eso. Bueno, pues vamos a seguir y de entrada nos vamos a ir a conocer un archivo particular. Hay personas que aman esta figura y ustedes saben que en esta casa, Antonio Bertrán Lucena, una institución en Málaga, pues tiene unos conocimientos sobre el Pillayo y unas inquietudes también formidables. Pero tenemos más personas en Málaga que con ella hemos querido estar en su archivo particular para que nos mostraran documentos que muchos de ustedes no conocen y que hoy le vamos a dar luz. Miguel Ángel del Pozo nos abrió las puertas y nosotros se lo agradecemos enormemente porque pudimos comprobar cómo hay una serie de cuestiones que si se siguen investigando pueden dar luz a este sentido y especialmente a esa figura de un malagueño emblemático, especialmente en el mundo del flamenco. Vamos a conocerlo en profundidad. Tienen ahí un monumento en bronce, en miniatura, eso sí, por desgracia. Podemos hablar de un trofeo fundido de bronce y sueño. Yo quiero verte, Pillayo, hasta que no esté, no me callo. Esos son unos versos que ustedes conocen perfectamente de Antonio Bertrán Lucena. Y tenemos la suerte de estar con Miguel Ángel Pozo, que también lo luce en la solapa. Miguel Ángel, gracias por acogernos en tu casa, sí, lo primero. Sí. Bueno, ya ves. Y abrirnos tu archivo, que por eso estamos aquí y lo vamos a ver con detenimiento, porque es algo que siempre merece la pena conocer si hay alguna oportunidad. Ese trofeo que tenemos ahí en pantalla y que hemos visto, cuéntanos un poquito de él. Pues mira, esto es un invento de los muchos que hizo Paco Repiso, Martos, en pro de las cosas de Málaga, porque no fue solamente el Pillayo, pero este es uno que hay unas 25 o 30 personajes malagueños, que seguro que lo tienen en su despacho, seguro. Si se acuerdan de él ya no es problema mío, es de ellos. ¿Y el de oro que tienes en la solapa? El de oro creo que es el único que se dio, yo creo que justificando un poco el cariño que yo le tenía a Paco Repiso,
el cariño que tengo y la admiración por la figura de Rafael Flores el Pillayo, y porque en misión de la entrega de premios Pillayo, yo fui renunciando en favor de otro que llegaba más tarde, pero que tenía más importancia, o sea, reconocida por mí, no por Paco, que yo para el premio del que presumo. Hay detalles en la biografía del Pillayo, nos centramos ahora en este personaje tan malagueño, tan mitificado también por algunos, tan falseada su biografía por otros. Cuando tú decides un día empezar a crear un archivo personal, particular, sobre el Pillayo, ¿por qué lo decides? No lo sé, pero muchas veces pienso que fue la lectura de dos necrológicas de él, en el que había una inquina, un maltrato tan grande hacia el personaje, del que me gustaban a mí los cantes, que he escuchado muchos cantes sobre el Pillayo, y en la Peña Juan Breva, y en todos los lados, todos lo saben. Y creo que fue eso. Después empecé a almacenar, y ya por ahí mi agradecimiento al Pillayo, porque es mi jubilación amable. Bueno, hay días en los que grita precisamente Miguel Ángel del Pozo, grita aquello de Eureka, y eso fue precisamente, además lo tenemos aquí el documento, incluso con el Eureka escrito, del año 2006, en concreto el 23 de marzo. Eureka porque encontraste al Pillayo en la partida de bautismo. En la partida del bautismo, y también en el empadronado, que claro, que además crea el tema Trinidad Perchel, sí. ¿Quién era el Pillayo, de dónde era? Yo creo que era de los dos lados, porque vivía mucho en el Perchel siempre, claro, toda su vida. Por encima y por debajo de calle Marte, ¿no? Sí, sí, pero realmente donde nace y donde le bautizan en San Pablo 6 días más tarde es en la calle Arrebolado, que creo que entonces seguía siendo del barrio La Trinidad, igual que ahora. Calle Arrebolado, la tenemos justamente aquí, y aquí es donde pueden ver la parroquia de San Pablo, 6 de mayo de 1864. Con una cosa curiosa también, que aparece unos datos que es la biografía de sus antecesores, es decir, que se ve la legitimidad de sus padres y de sus abuelos, o sea que no era un hombre al estilo del que se llevaba por aquellos barrios entonces. Hay personas que lo han descrito a lo largo de la historia, testimonios que han quedado ahí justamente, y uno de ellos el de Antonia Jiménez, ¿no?, que se pudo obtener gracias a una grabación, ¿no? El testimonio es que cuando se habla del Pillayo se habla de José Carlos de Luna y su poema y tal, claro, que lo maltrata. Y en los testimonios, hay muchísimos testimonios, muchos, pero principalmente es una grabación de la madre de Pepito Vargas, concretamente, que lo protegió mucho, hay muchas cosas para decirlo y tal, que nos da una semblanza exacta de lo que pensaba. He tomado nota porque leerla perfectamente, y así recuperamos ese carácter, esa esencia. Sí, porque además a mi edad se me olvidan las cosas con frecuencia. La transcripción de la conversación, que la tengo grabada, decía ella solamente esto: era un hombre muy bueno y querido en el barrio, cierto, de carácter serio y seco, a veces muy gracioso. Hay muchísimos testimonios hablando de la simpatía del Pillayo. No le gustaban los gitanos, es un problema. Nunca pidió limosna, y es verdad. ¿Nunca pidió limosna? Nunca. Esto es algo nunca. Que lo que Carlos... Él mismo decía, diga usted que en Pillayo, eso se lo dijo al autor del poema extraordinario de José Carlos, dígale usted a ese señor que el Pillayo no pide limosna, que se gana la vida con su guitarro, que al menos le sirve para comer. Es verdad.
Era bueno y caritativo, ayudaba a los que estaban peor que él. Ahí, en un momento determinado, recoge a los hijos de su hermano José, que muere joven, y los recoge y los cuida y los hace hombrecitos dentro de sus posibilidades, que no tenían muchas, claro. No se emborrachaba y solo bebía en el barrio. Eso fue ya a partir del año 30 y tantos, porque efectivamente el Pillayo las cogía y las cogía bien. Terminó, como le decía antes, ya tomando solamente el vino blanco con soda, porque emborrachaba menos. Dormía por el día, si se levantaba media tarde, se sentaba en el patio con su guitarra y una pequeña botella de vino blanco y ensayaba sus coplillas. Cuando estaba de buen humor, sacaba coplas, mejor dicho, a los vecinos y a las mujeres. Físicamente era alto, canoso, altísimo, agazapado de cuerpo, ojos ni azules ni negros, muy moreno, tenía manos de príncipe. Eso es lo que dice una de las personas que más tiempo convivió con él, en la casa de vecinos. Él, después de su etapa en Málaga, especialmente en sus inicios, Perchel, Trinidad, como vemos, se va a Sevilla. Allí hay una parte de su biografía. Sí, la de Sevilla, hay una interior muy curiosa, que es qué es lo que pasó en Murcia. ¿En Murcia? En Murcia, porque en Murcia el padre era un cantador de un café de las Ramblas, en la que actuaba mucha gente malagueña, entre ellas la Guerrita. Y allí se habla ya de un joven que cantaba, tocaba la guitarra y hacía letras muy bonitas. Y yo quiero ver, por lo menos, aunque no sea, quiero ver ahí al Pillayo ya. Un joven con 20 y tantos años, claro. Sí, y después, sí, fue en el 96, me parece, 90 y algo, y tal. Y después ya está el tema de Sevilla. El Sevilla es donde ocurre el desagradable incidente de la muerte de Dolores Sánchez a manos precisamente de Rafael. Le vamos a mostrar, porque hablamos de archivos. Aquí tienen uno de esas partes del archivo, de un dossier en concreto. Este hace referencia al asesinato de Dolores Gómez Sánchez, la Dolores, por Rafael Flores Nieto, el Pillayo. ¿Qué ocurre ahí? ¿Por qué se da ese hecho? Hay muchas historias, pero las documentadas a través de los atestados que hacen a raíz de la muerte. El Pillayo parece ser, bueno, Pillayo vivía a unos 100 metros en la calle Febo, que era una especie de corrala en donde había bastantes malagueños y algunos apellidados Flores, cosa curiosa. Y entonces él actuaba de herrero, de cerrajero. La cuestión es que el día 28 de diciembre, el Día de los Santos Inocentes precisamente, es liberado de la cárcel, que estaba retenido por llevaba una guía falsa de caballerías, y también parece ser por ir armado, se supone que con una navaja, porque si no, no lo hubiesen soltado. Y el día 2 de enero exactamente del año 1896 va a un bar que era tienda de cosas de bar, o sea, una especie de cantina, y va con la compañera de entonces, se toma unas copas y no las puede pagar. Pretende dar un cobertor, una historia en pago, pero la Dolores no se lo admite. Y dice, vuelvo mañana. Y al día siguiente vuelve. Y vuelve con la intención de pagar la deuda, que eran 3 reales. Pagar la deuda. Y no solamente pagar la deuda, sino que pedía media hogaza de pan, un poco de dinero y una copa de vino, no era mucho. Y en prenda dejaba un arma de 2 cañones antigua, que empezó a decir que las Dolores se le encampanó, y el Pillayo era muy bueno, pero cuando le tocaban la moral se enfadaba un poquito.
y empezó a hacer señas con la pistola, o sea, de que estaba muy bien, que funcionaba y eso, y en ese momento aparece el hijo y dice: ¿qué haces, Pillayo? Se agarran el uno al otro, el niño parece ser que creyó que el Pillayo quería matar a la madre, y se divide, hay 2 disparos. En los 2 disparos, curiosamente, uno le da en la frente y otro en el corazón, lo cual ya se deduce que no es un asesinato a sangre fría de dar 2 tiros en 2 sitios tan vitales, que hay un forcejeo. Esto lo quiero yo ver para quitar el tema de asesinato, para convertirlo en un homicidio con todos los agravantes que se quiera. No. Total, que el hijo le pregunta, le dice: ¿qué has hecho, Pillayo? Que ahí es una... refleja muy bien el carácter del Pillayo. Dice: la he matado y lo hecho está. Y sale andando por Sevilla. Parece ser que a unos metros los gorrillas, los policías municipales, iban detrás de él, pero nadie se atrevió a acercarse, y desaparece. También se dice que estuvo paseando por Sevilla, desaparece, no se sabe por dónde, posiblemente en el barrio de Comares, y esta cuestión de Tomares, que había mucho gitano y mucha cuestión, y ya desaparece hasta que 4 meses más tarde es detenido en Málaga. Bueno, pues el dossier muy completo en cuanto a documentación, es decir, la labor de Miguel Ángel es constante, incluso su estancia en prisión. Hablamos de Ceuta. De Ceuta. Bueno, eso ya, a partir de ahí, la pista del Pillayo se pierde absolutamente. Y hay ya que fiarse un poco de lo que está pasando históricamente, qué es lo que está pasando con los, a dónde iban los que cometían asesinatos y esta cuestión. Él va a la cárcel de Málaga, va seguro. Ahora, lo que ya no está seguro es si fue después a la de Melilla, o a la de Ceuta. Todas las letras dan como, vamos, para mí casi son documentales de que estuvo en... Letras de sus cantes. Sus cantes. Pero las letras que él cantaba, que se refieren todas normalmente a prisiones y tal, lo que sucede en Ceuta es que había 400 y pico cubanos, cultos la mayoría, que habían sido contrarios a nosotros, que estábamos enzarzados en la guerra en la última guerra de la libertad de Cuba, si se puede llamar libertad. Y después, todo lo que dice el Pillayo se puede demostrar fotográficamente, las letras. Se ve en los sitios, se ve por que todo funcionaba como él decía. Estamos hablando de la época del desastre del 98, exactamente, años previos, y ahí es donde España tiene un conflicto con las colonias, que todavía Cuba era... Exactamente. Y el Pillayo, las letras suyas son décimas, espinelas algunas, o sea, la décima espinela, algunas perfectas. Y sobre todo habla de Cuba de tal manera que es prácticamente imposible que si no ha estado en Cuba, aunque aprendiese los romances que cantaban y todas esas, los cubanos que estaban en la prisión, eso es imposible retener los nombres que después y los parajes que cita que efectivamente existen allí. Tenemos muy poco tiempo siempre en televisión, pero hay aspectos muy destacados. Le vamos a mostrar una entrevista del Popular, el Eco Popular, semanario republicano de la época del año 1931 en concreto, editado en Málaga el 28 de septiembre. Entrevista a doble página. Sí. Sorprende muchísimo y sobre todo él insiste sistemáticamente en decir que él no se mete en una lata. No quiere que se le grabe. Bueno, él era un hombre extraño. Al Pillayo hay que tener en cuenta que su vida, yo tengo la idea de que se traumatizó con la primera compañera que tuvo, que se casó, realmente se casó por el rito gitano. Es curioso que solamente los amigos le habían regalado un jergón, un colchón,
que era el primero que estrenaba, parecía ser, y después de 3 días de juerga y esta cuestión, duró la boda 15 días y ella se marchó, y yo creo que eso fue lo que amargó para siempre al Pillayo, y a partir de ahí pues empieza a ser de otra manera. No sé si he contestado correctamente a la pregunta. Perfectísimamente, porque si el Pillayo no tenía ganas de grabarse, por algo sería también, sí. ¿no? Pero seguía siendo amenazador de fiestas, simpático, atraía a la gente, el barrio lo adoraba, tenía buenos amigos. Era un hombre muy especial. Superstición en cuanto a entrar en los megáfonos muy especial, de la época. Bueno, pues tienen esa entrevista, esas poses clásicas que hemos visto, que coinciden también con la que tenemos en el monumento, o esta fotografía. Esto es una extracción de una fotografía, un detalle, precisamente que le están haciendo al Pillayo una entrevista, y la vamos a ver también aquí, esa foto en cuestión que aparece en la prensa, en ese trabajo constante de investigación por parte de Miguel Ángel. Tenemos una suerte inmensa, y es encontrar esto. Un legado que a ti ya te preocupa, ¿no? Que este legado tiene que continuar de alguna forma. Claro. Y bueno, está también buscándola. Así que es bueno que la tengamos en cuenta. Por ejemplo, aquí tenemos otra fotografía mucho menos conocida del Pillayo. Del Pillayo hay varias que además parecen ser tomadas en la misma época, porque él tenía amigos importantes, protectores, lo protegieron bastante hasta el extremo de que una cosa curiosa, que le entierran, según los propios descendientes gitanos y los que hablan del tema, en el fosal común de El Batatal, de San Rafael, pero resulta que aparece un documento que dice pagado. Pagado. O sea, que no va al entierro, o sea, no le entierran como se hacía entonces y tal. Este se ha muerto, no tiene dinero, de pobreza, sí, se le metía en una fosa común. El entierro de por Dios, ¿no? Sí, pero tiene todas las coordenadas, sitúan en un sitio determinado al Pillayo, que después, normalmente a los 5 años, lo mandan ya al fosal común, al osario, vamos. Claro. Bueno, pues vamos a ir concretando, pero tenemos incluso la suerte de tener alguna fotografía de un lugar, de una casa en concreto, sí, en calle Zurradores. Sí, Zurradores número 11, que es donde normalmente siempre aparece a lo largo de 40 años, siempre, cada 5 años, cuando menos hacían el recuento y esta cuestión, los padrones, aparece ahí. Es en el único sitio donde se lo encuentra, bueno, que lo he encontrado hasta donde yo he llegado, en que figura él con su nombre, apellidos y circunstancias. Además coincide edad, es la primera vez que lo nombran como artista. La primera vez que lo nombran a él como artista. Sí. En esa casa. En el año 60 ya dicen artista. Artista. O sea, ya él se consideraba, bueno, que él, concretamente en la entrevista de la que hemos hablado, muy interesante, porque habla de lo que comentábamos antes del cajón, de que cuando quisieron grabarle, dijo que a él 2 veces lo hizo. Una dijo que a él no le metían en una caja de madera, imagino que le daría yuyú. Y otra que tampoco lo metía en una de hoja de lata y no grabó, o sea que lo conocemos a través de seguidores y esta cuestión. Claro. Además, el arte también sí, va transformando esa personalidad. Vamos a mostrar aquí diversos dibujos, obras de arte, en definitiva, pinturas, que se han ido dando y que indudablemente nos muestran parte de ese carácter, ¿no? Algunos nos llevan a la esencia, otros nos llevan a la espiritualidad de la figura que estamos tratando, ¿no? ¿Con cuál te identificas más en cuanto a eso? Con respecto a los estudios biográficos que lleva sobre... La de Dígoras es un... que es esta de aquí del centro. Sí, la del centro, pues a mí me gusta, pero es un Pillayo muy especial. La de Chicano, mi agradecimiento eterno, es un Pillayo distinto, un Pillayo muy señor,
Y después está la siguiente, que es del que realmente más lo conoció de cerca, porque fueron muy buenos amigos, eran muy buenos amigos, de uno que yo le llamo el Goya malagueño, que es Manolo Garballo. Manolo Garballo, cogiendo los cuadros suyos, o sea, las pinturas suyas, se tiene exactamente la trayectoria de la vida y tal. Y ahí esta es una que dedicó a la Peña Juan Breva, que lo tienen en su honor. Yo también tengo alguna interesante. Bueno, pues le vamos a mostrar los dos últimos documentos. Por un lado, la confusión que siempre hay en cuanto a esos nietos que tenía el Pillayo y demás, es porque se le mezcla con otro personaje que el que tienen ahí justamente, incluso ha salido en algunos mosaicos y demás como el Pillayo, pero ahí bien, fíjense el apunte, el Rabúo, ¿no? Sí, José Gavira Navarrete. ¿Se mezclan esas dos figuras en la poesía? José Carlos de Luna, el autor, tampoco quiere negar este personaje. Dice que es un... Bueno, primero empieza diciendo que fue un Pillayo que murió hacía 30 años. Y después ya, cuando se ve un poco cogido, pues ya se ve que es Gavira Navarrete. Gavira Navarrete, o sea, el Rabúo, que tiene sus connotaciones de lo que significa Rabúo, y el Pillayo no se podía ni ver, porque el Pillayo era un hombre serio, era un artista, que cantaba bien, que tocaba la guitarra bien, se empeñen o no se empeñen los flamencolocos o los flamencólogos, cantaba bien, es verdad, los flamencologos no es mío, ¿eh? Y José Gavira Navarrete era un pedigüeño saltibanqui, que una de las cosas era soez en las letrillas, que cosa que el Pillayo jamás fue en eso, fue limpísimo. Bailaba con una botella encima de la cabeza, pegaba unos saltos mortales, pegaba zarpazos a la guitarra, y esto lo arregló el Pillayo directamente con José Carlos de Luna. Dígale usted a ese señor que yo no soy ese, que yo no pido limosna, que yo me gano la vida. Claro, y volvemos a las declaraciones, al testimonio de Antonia Jiménez, sí, precisamente al principio. Y algo que se quedó y que está pendiente, y que arrancábamos con esos versos también, esta fotografía lo muestra claramente, se parece en parte al trofeo en bronce con el que hemos estado durante toda la entrevista, y especialmente algo que está pendiente, no se ha hecho. El escultor García Nava murió desgraciadamente también, con lo cual no va a poder verlo, pero esto tiene que hacerse, ¿no? Algo he oído yo de Málaga madrastra. Bueno, hay muchos hijastros, eso sí. Yo soy malagueño porque quiero, soy leonés de nacencia, pero malagueño por vocación. Que puede nacer uno en cualquier lado, pero querer ser de un sitio significa una predisposición a ello. Eso se ha intentado varias veces. Hay varias ya medio hechas, pero lo que hizo García Nava recién muerto, eso es de oprobio, porque estuvieron las dos veces, lo hizo, y dos veces el barro tuvo que destruirlo porque no fueron capaces de llevarlo a cabo. O sea, y García lo pasó muy mal, García Nava lo pasó muy mal con este tema, y es algo que le debe Málaga al suyo. Yo digo la misma frase que dijiste tú al empezar, lo de Beltrán Lucena: yo quiero verte Pillayo, me cueste lo que me cueste, y lo veré, aunque tenga que pintar en las paredes, porque es un hombre, por ejemplo, que en este momento yo tengo recogido más de 400 intérpretes de él, un hombre que tiene más páginas que ningún malagueño, no sea Picasso, no se las he contado. Pero Picasso además era muy admirador de él, y cantaba por el Pillayo, y hablaba de la Plaza Santa María, que era donde el Pillayo más actuaba, Mundo Nuevo. Allí fue donde murió, y que no tenga ni una sola calle, no tiene ni una calle, la que tenía se la han quitado,
para poner a otro señor, pues será muy importante o lo que sea, pero el Pillallo se la merece y la tenía, y además en el mejor sitio. Bueno, tiene una calle en el recinto ferial, ¿no? En el recinto ferial. Y después había el pasaje Pillaso, o Picayo, pero, perdón, ya me he puesto, me sale el leonés y me enfado. Está el pasaje, pero en este momento está en un sitio extraño, y era un pasaje, han construido encima y lo que han puesto 2 puertas, luego ya no hay pasaje y lo único que hay, queda un trozo de un letrerito, decía allí pasaje que no tendrá más de 10-12 metros de largo y tal. Es una injusticia, igual que con José Carlos de Luna, el poema que es universal, pues ha pasado lo mismo. Y es una lástima, y el año que viene se cumplen los 150 aniversarios de su muerte. Vamos a ver qué pasa. Pues una fecha para recordar. Miguel Ángel, muchísimas gracias por abrirnos tu archivo y especialmente por hacernos conmemorar el Pillallo en ese 150 aniversario que vamos a celebrar y que de alguna forma pues también la ciudad tiene una oportunidad para hacer justicia. Muy bien, muchas gracias. Hoy teníamos, hemos hecho una síntesis y además tocando muy pocos capítulos de esa biografía. Desde luego las letras dan para mucho y por eso hoy vamos a contar aquí, para hablar exclusivamente de eso y de esa reivindicación del monumento en bronce, con Antonio Beltrán Lucena y también con Miguel Ángel del Pozo nuevamente. Muy bienvenidos a los dos. A Antonio no tengo que decirle nada porque es su casa y desde hoy la tuya también, Miguel Ángel. Agradecido. Vamos a ver, vimos ahí en el archivo todos esos aspectos, las coplas las vamos a tratar ahora, las letras propiamente del Pillallo, los cantes del Pillallo, que son un palo del flamenco por merecimiento propio y que evidentemente tenemos que proyectarlo en el mundo entero, ¿no? Es una parte de nuestro patrimonio que está ahí, pero ¿cómo es posible que no haya ningún referente, Antonio, en cuanto a la calle, por ejemplo? Algo que vienes tú reclamando desde el año 94, ¿no? 94 en el libro, pero antes ya era uno pillallero, ¿no? Pillalleando, decimos, ¿no? Manolo, no, como hablamos del Pillallo, que es lo importante. En el 94 se publicó este libro, es de Pepe Góngora, un compañero que tenemos allí en la fábrica. Seguimos cantando. La ilustración, seguimos cantando con prólogo de Paco Padilla, y ahí escribí yo porque coincidió que pusieron unas piedras, que luego yo fui un atrevido porque tenía otro significado al que yo le daba. Sí, en la Plaza Felizay. En la Plaza Felizay hay unas piedras y todo el mundo que pasaba por allí decía, ¿esto qué es? Y yo escribí esto. Venga, pues, vamos a darle lectura. Hay, todo el mundo tiene su mujer, yo también tengo la mía, se va a casa de don Félix, merca las telas por metro, las vende luego por vara, se vale de su talento para engañar a las castellanas. Así cantaba este hombre, copla sacada de repente, que a sus cantes dieron nombre, el que llevó de por siempre. Por eso quisiera ver en la Plaza de Felizay un monumento a este hombre en vez de lo que allí hay. Dicen arte vanguardista, los listos que son los menos, Dios les conserve la vista. Yo que soy observado, me gusta mucho aprender, en tiempo he pasado un montón, todo juntito más de un mes, recogiendo la opinión del pueblo que sabio es. Y entonces muchos decían que feos son. Yo que también soy coplero, aunque con muy mala voz, desde aquí digo a don Pedro, que es nuestro alcalde mayor, además fue un buen alcalde de Málaga, que ayudarle estoy dispuesto, aunque me cueste su voz, que conmigo puede contar, tengo machota y las manos para las piedras derribar. Que si aquellas moles son arte puro, cosas finas, para una y otra voz, son buenas para perro esquina. Y por eso quisiera ver en un rincón de la plaza, casi todos verían bien, en bronce con su guitarra, que el genial Rafael, estampa digna de ver a un forastero contemplando y preguntando quién fue, y a un malagueño explicando que fue un gitano señor, malagueño singular, que fue poeta cantor, que tenía la voz melosa como la caña y la uva, se notaba en verso y prosa el tiempo que estuvo en Cuba. Por eso elevo mi voz para decir a los cuatro vientos que aunque llueva no me callo hasta yo ver el monumento en la Plaza del Pillallo.
el ilustre perchelero, el que fue Manolo Garballo, como decía Miguel Ángel, el Goya del siglo XXI. El que fue Manolo Garballo siempre me habló a mí muy bien de Rafael Flores, el Pillayo. Y en bronce, fundido de bronce y sueño, yo quiero verte, Pillayo, en un rincón malagueño, mientras llueva no me callo. Perdonad por el cante, es que quiero que llueva. No hay quien lo hace peor. No hay quien lo hace peor. Bueno, esa entonación, esos son los aires de los cantes del Pillayo, y es algo que suena a Cuba. Hablábamos de eso y lo decía Antonio ahí. ¿Estuvo en Cuba, no estuvo? ¿De dónde trae esos aires para los cantes? Yo, vamos, al principio todos recordaremos que de pequeño jugábamos, yo no digo ni que sí, ni que no, ni que no, ni que sí. Yo hay una cosa que sí me he propuesto, que es que lo que diga pueda demostrar, Claro. lo pueda demostrar. Entonces todo el mundo ha estado hablando de que el Pillayo había estado, porque en las letras realmente habla muchísimo de Cuba, de lugares de Cuba y tal. Pero yo decía, bueno, Agustín Lara creó Granada y creó el Choti en Madrid y todavía no había pisado suelo patrio. Claro. O sea, que eso no era. Pero después ahora yo estoy convencido de que sí. No hay ninguna manera de probarlo, al menos yo. Algunos malagueños han estado en Cuba, han estado averiguando, y no sé si habrán averiguado algo o no. Lo que sí está claro es que yo no tengo ningún documento que lo demuestre. Pero el cante del Pillayo, el cante, suena muchísimo a Cuba, mucho, a Sudamérica, a otras partes de Cuba también. Pero ¿dónde lo aprendió? ¿Dónde lo aprendió? Lo aprendió en Cuba. Yo ahora iba a decir que sé y me iba a colar un poquito. Yo ahora creo que sí, que estuvo, porque nombra zonas concretas de donde matanzas, donde estuvo la última, la guerra de, no sé, de liberación o como queremos llamarlo, de los cubanos de España. Nombra sitios muy concretos, nombra animales que tienen cierta son fama propios de Cuba, ¿no? Y después, pero hay una cuestión que se habla un poquito ahí. Yo quiero creer que cuando tiene el incidente desgraciado de Sevilla, él, 4 meses más tarde, lo apresan en Málaga, y ahí hay que pensar a dónde va. ¿A dónde va? Y normalmente la gente de condena larga iba a los penales, y él habla de Cartagena, Melilla, parte, pero sobre todo iban a ¿Ceuta? A Ceuta, al Hacho. Y allí había en aquel momento, en el momento en que va el Pillayo, que es el año 96, la guerra de Cuba es del 96 al 98 y tal, allí lo que había era cubanos. O sea, que pudo aprenderlo allí. Había 400 y pico cubanos, pero además gente preparada, o sea, que no eran cualquiera, eran gente que al gobierno le interesaba quitarlo del medio de Cuba y llevarlos. Hay un escritor de Losillas que fue durante 11 o 12 meses fue alcalde de la prisión, y todo lo que dice el Pillayo sobre lo que pasa en la prisión y todo eso, también lo refleja el otro en el libro. Vamos a buscar algunas de las letras, Miguel Ángel, y así la recita. Esto de las letras he intentado ahora, a ver, porque no me fío de mi memoria. Bueno, está bien. No me fío de mi memoria. Yo sí quería decir de las letras del Pillayo, que reto a quien sea a que me enseñe una letra negativa. Negativa. Una letra en la que haga daño a alguien. No se mete con la religión, para nada. A Dios lo nombra un par de veces, pero agradecido. No se mete en política, más que de paso en algunas cosas de justicia social, del hambre que pasaba y todas estas cosas. Y entonces las letras, pues no son soeces tampoco, no tiene así como el señor Rabúo,
Ese era soez, es decir, que decía barbaridades a la gente que pasaba, a las mujeres, y hasta acá. El Pillallo era limpio en eso. Miguel, ¿y esa picaresca? Si había alguna, ¿no? Muchas, ¿Sí? muchas. Es que tiene letras. Yo es que no me arriesgo a decirlas de memoria. Vamos, porque, dinos una sin problema, recítala. Pues, por ejemplo, como gracioso, pues mira lo que me he encontrado. Un niño y no tiene huevos, será del año pasado. Y está la otra, cuando la muerte se inclina. Cuando la muerte se inclina en busca de los... Esa sí me la sé de memoria. En busca de los mortales, no valen las medicinas, ni los grandes capitales, ni el buen caldo de gallina. Ese es el Pillallo. Después el Pillallo escribe en décimas, en espinelas, además muy regladas. Eso yo creo que lo copia mucho, es otro punto a favor de la estancia en Cuba, porque allí está el Cucalambé, está una serie de escritores que escriben todo en décimas. Hay décimas preciosas. Y el Pillallo, muchos de sus versos son décimas, medidas además, que parece mentira. Sí. Antonio, y todo esto, una figura tan emblemática, han ido llegando monumentos en los últimos años, como al cancionero Miguel de los Reyes o Miguel de Molina, que ambos tienen monumentos. El Pillallo empezaste con eso en los años 90 y 20 años, 20 y tantos años después, no hay forma. ¿Qué ha pasado ahí? Porque ha habido 2 o 3 veces, se creó una comisión, ha estado 2 o 3 veces en embrión, pero... Yo, vamos, yo soy malagueño, porque me da la gana. Que venga otro a discutírmelo. Llevo 54 años aquí, he creado una familia muy malagueña, y sí, pero también me queda un rastro de leonés, y el leonés tenemos el carácter un poco durillo. Y entonces a mí hay veces que vamos, como por ejemplo ahora, que ya no sé ni dónde estoy, porque estamos hablando de las calles del Pillallo, estamos hablando que no tienen hijos, y José Carlos de Luna tampoco. Yo ya digo, a ver quién es hombre más universal. A ver quién, que cojan ahora, cualquiera cojan el internet y esta cuestión y empieza a sacar cientos y cientos de páginas. ¿Y el monumento en cuestión, por qué no llega? ¿Qué ocurre ¿Por qué no se hace? Pues mira, el Pillallo que la gente conoce en Málaga, que además hay que ir contra ellos en el sentido de que te tienes que discutir, decir, ese no es el Pillallo. Ustedes conocen un Pillallo que... adulterado. Termina la guerra después de 3 años de hambre y de todo esto, de todo lo que pasó. Lo de la cárcel es mentira totalmente, porque efectivamente va a la cárcel, pero al menos la audiencia militar lo había sobreseído, porque nuestra historia de la pistola y todo eso, todo es mentira. Y el Pillallo era republicano, y el Pillallo era el año 40, y el Pillallo, aunque no se metió nunca en política, él defendía un modo de ser, el modo de ser que tenía, ya está, vamos a andar. Y la gente, entonces es el momento, sale de la cárcel arqueológico perdido, con hambre, toda la miseria en todos los lados de España, pues la guerra fue la guerra, ¿qué le vamos a hacer? Y el Pillallo ya estaba, dice, no tenía cuerdas la guitarra. ¿Para qué quería las cuerdas si no podía tocarla? Lo que pasa es que para él la guitarra era como un, no sé, como para otros el bastón. Y bueno, a la estatua, que es a lo que se refería, o sea, el monumento, se ha intentado muchas veces. El pobre García Navas, que ha muerto hace poco, la hizo 3 veces, que yo sepa, en barro, pero ya a tamaño natural, y la última para mí muy conseguida, pero nada, allí se pudrió. En el año 40 el flamenco estaba mal visto. Si tienen alguna curiosidad, que vea el panegírico, por llamarlo de alguna manera, la nota necrológica que le hizo La Tarde,
el día después de muerto. O sea, que era una cosa... Y esa idea es la que ha quedado del Pillallo, de un hombre que andaba por ahí, que vendía calcetines y esta cuestión, pero ¿qué iba a hacer? Si no la hubiesen aplicado a lo mejor la ley de algo así maleante. Porque él, cuando estuvo en la cárcel, sí salió diciendo que se estaba mejor en la cárcel, que a menos allí comía. Antonio, yo decía en mi reivindicación, y decía que sin sobrarme los hallares, para el monumento del Pillallo, yo tenía 10.000 reales. Ahora vendía en euros, que eran pocos 10.000 reales. Pero yo creo, ahora se va en Almoía un monumento al fiestero Vicente el Negocio. Correcto. De la Panda Raíz de Almoía. Pues ya está el dinerito. Había ahí gente que eran el Chavaló, entre ellos Alonso Martín y el Ayuntamiento de Almoía, que ha dicho... Bueno, aportamos lo que haga falta. Buena señal es esa. Y entonces yo creo que habría que, no, yo qué sé. Más lo podemos hacer, ¿no, Miguel Ángel? Yo ya no sé, tirar la toalla o no tirar la toalla. No, hombre, ¿cómo va a tirar la toalla? Hacer el llamamiento, por supuesto, a todos aquellos que se sientan seguidores del Pillallo en un momento dado, porque hay muchísimos cantadores que han dejado esas telas. La lástima es que él nunca quiso grabar sus actuaciones, sus cantes, una auténtica pena, pero sus herederos sí fueron grabando. Y luego lo que agradece la gente, cuando un cantador, casi todos llevan con más o menos, pero todo el mundo agradece mucho los cantes del Pillallo. Yo tengo la idea es una cuestión mía, ¿no?, que cansan un poco si se repiten. Sí, bueno, como toda la vida, ¿no? Que así como... No, hay otros cantes que puedes estar escuchándolo, sobre todo los flamencólogos, pueden estar escuchándolo el tiempo que sea. En cambio, el Pillallo cansa un poco, pero como tiene las letras que tiene, muy picarescas, algunas de ellas... Claro, te va haciendo reír. Se hacen reír, dice... Y canta Antonio Canilla una de Joaquín Martín Ruiz, un borracho dejó escrito en el testamento que me entierren en una viña para su padre de los sarmientos. Los sarmientos. No, hay muchas picarescadas, hay muchas, era de los dos novios que están hablando y dicen, mira, como no está, tú eres relojero y no está mi madre en casa, le vamos a poner a orar a mi reloj el minutero. Por ejemplo, pero fíjate que es cómo se escapa de decir nada desgraciado. Tiene letras, por ejemplo, la Marimoñita, es que es una preciosidad. Marimoñita hermosa. Que pareciste cuando en el baile te hablé. Ahora me pareces otra más bonita, más hermosa que la Marimoñita hermosa, la canela y la mata del café. No sabía leer, no sabía escribir, pero ahí está. Pero ahí estaba componiendo y en Espinela casi perfecta, ¿no? Bueno, pues llegamos al final, desgraciadamente, pero este homenaje que sirva también de pieza de arranque, 150 años del nacimiento del Pillallo, se celebran ahora justamente, así que vamos a tratar esto de forma que al final la ciudad, y como decía Antonio, déjame el libro, en la portada del libro, pues se ponía la Plaza Felizán ahí y en concreto se esbozaba ya esa figura del Pillallo. Hay la letra esa que decía, hace alusión, ¿no?, que se iba a casa de don Félix. Bueno, sí, hay varias versiones. Además hay una versión muy curiosa porque nombra a la Ramona. Con lo cual ya tenemos otra novia más, porque como otra novia más. Era muy... No, su biografía interminable. Fuimos al archivo y seleccionamos 4 capítulos destacados de su biografía, pero eso es imposible de relatárselo ni en 100 horas de documentación ni programación televisiva. Es una barbaridad lo que Miguel Ángel del Pozo tiene atesorado y nosotros le damos las gracias por haber estado con nosotros y por supuesto al maestro Antonio Bertrán Lucena, que lo hemos raptado hoy, lo hemos traído de Cantando y Contando, porque merece la pena que sepan esa vocación también de seguir luchando por el Pillallo. Gracias a los dos por haber estado. Yo soy el monaguillo a la vera del Papa, que es Miguel Ángel, en este tema, y en otros muchos. Nos quedamos con la definición. Gracias. Yo en este sentido le digo, Pillallo, va por ti. Por él va. A todos ustedes, los emplazamos el próximo lunes a las 7:30 de la tarde en directo en Patrimonio y Tradición. Hasta la próxima.